Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos como siempre en cada jornada. Hoy día martes, 23 horas, 23 de diciembre, a puertas de la Navidad. Un día de mucho revuelo ahí en el comercio, en los malls, en los centros comerciales, en todo el país. Está todo lleno de gente. Pero ha habido información política abundante en estas últimas horas y una que tiene que ver con el presidente electo. En su segundo viaje internacional, José Antonio Kast se reunió esta tarde en Quito con el mandatario del Ecuador, Daniel Noboa, uno de los países más peligrosos del mundo. Ahí está buscando experiencias en materia de seguridad. La cita se extendió por cerca de 2 horas en el Palacio Carondelet, donde se abordaron materias como la seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y la posibilidad de poder implementar un corredor humanitario para facilitar el retorno de los migrantes venezolanos en situación irregular. En este contexto, el futuro jefe de Estado responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la crisis migratoria, señalando además que el país debe abrir sus puertas y recibir a sus connacionales. Recordemos que el primer viaje de José Antonio Kast fue a Argentina, se reunió con el presidente Javier Milei, esta vez con el presidente del Ecuador, hubo una reunión también con el canciller de Perú y en las próximas semanas se va a reunir también con el presidente del Perú en estas primeras tratativas como presidente electo de nuestro país. Una semana política, como siempre, a 10 días de esta elección. Vamos a analizar de inmediato lo que ha pasado en estas últimas horas y en las últimas jornadas. Estamos con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches, Daura, y encantado de estar contigo. Y también con Nerea Palma, que le damos la bienvenida, Nerea, académica del departamento, con pasarela hoy día, ¿ves? Sí. Académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Nerea, gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, 10 días ya del presidente electo, se ha movido bastante del pandero, ha copado la agenda pública. ¿Cómo has visto estos primeros 10 días? Parto contigo, Rodrigo. Cuando dices 10, es poco para todo lo que se ha hecho, creo yo. Parecen más días. La verdad que ha sido una agenda, yo creo que la palabra intensidad como ha sido la clave. Ha sido unas semanas muy intensas en cuanto a actividades, reuniones, giras internacionales. Ya van 2 presidentes de 2 países que ha visitado el presidente electo José Antonio Kast. Se ha reunido con 2 mandatarios de Chile, con el presidente Frei, con Michelle Bachelet del día de ayer, con la Contralora, con la presidente del Banco Central, con el fiscal nacional. O sea, la verdad que ha copado la agenda. Esa es la impresión que tengo yo. Intensidad, copar la agenda, que coincide con el sentido de urgencia del estilo de gobierno que quiere implementar. Entonces, yo creo que han sido, desde la perspectiva por lo menos de agenda y de lo que ha percibido la ciudadanía, buenas semanas para el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves tú, Nerea? ¿Estos primeros 10 días serán los primeros 10 días que vamos a ver desde el 11 de marzo también, así con tanta intensidad, con tanto frenesí? Bueno, una de las primeras cosas, cierto, es que la espera para poder asumir hasta el 11 de marzo es bastante larga. En general, febrero es un mes, cierto, que en general está medio muerto políticamente, pasan cosas relevantes. A veces el caso Cabal explotó en febrero, así que no nos olvidemos. Sí, no. Murió el presidente Piñera en febrero también. Exacto. Por los incendios forestales. De repente es movido, pero por lo general febrero es un poco más callado. Entonces, los meses relevantes para hacer, digamos, una especie de discurso político relevante, un statement, son justamente diciembre y enero, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me parece que José Antonio Kast y su comando es muy hábil en intentar hacer eso en los primeros 2 meses. En el fondo, no dejar de estar vigente por mucho más que ya se haya ganado la elección presidencial y adicionalmente visitando países que son muy importantes para Chile, como por ejemplo su país vecino Argentina, Perú en enero, Ecuador, ¿cierto?, ahora. Y vamos a ver qué pasa con Colombia y Venezuela, porque son otros 2 países clave en el caso de que efectivamente se haga un corredor humanitario. ¿Y eso lo valorará la ciudadanía? Y aprovecho a preguntarles también si valorará la ciudadanía el hecho de que el presidente vivía en el Palacio de la Moneda. Hemos visto varias encuestas esta última semana y al parecer sí. ¿O no, Rodrigo? Es que da una señal de austeridad, fíjate. Él lo ha planteado desde esa perspectiva y como que hace sentido. Cualquier medida que obligue al gobierno a ahorrarse recursos que van a ser destinados a los chilenos por ínfima que sea, golpea, y yo creo que es bien valorada por la ciudadanía, lo mismo que el concepto de reducir los ministerios. Primero va a tener que ser nombrar ministros con varias carteras, porque efectivamente no se puede acabar un ministerio o crear otro si no es por ley, por lo tanto él va a tener que buscar acuerdos en el Congreso si quiere persistir en esa idea, pero la idea de que el país está apretado económicamente, tiene estrecheces, más allá de algunas cifras positivas que hemos visto esta última semana,
creo que le hace sentido a la ciudadanía y han logrado interpretar, más allá de quizás la conveniencia, ¿no? o las dificultades que puede tener. Fíjate que una idea como volver a habitar la moneda del presidente, que ya lo había hecho en otra parte de nuestra historia, yo creo que también está siendo bien valorada. Por eso creo que súmale las reuniones, esta nueva oficina del presidente electo, la OPE, que tiene un nombre horroroso, pero que estaba más movida que la moneda. Entonces, creo que, insisto, han sido buenos días para el presidente. La reunión con la presidenta Bachelet, Ya vamos a conversar de aquello. Sí. Frey, o sea, ha logrado tener una agenda mediática importante con, además, contenido político, creo que lo va a nutrir para el gobierno. Nerea, ¿rinde juntarse solo con los que piensan como uno, en este caso con Javier Milei, presidente de Argentina, con Daniel Noboa, presidente del Ecuador, o también habría que buscar acercamientos con otros presidentes más progresistas, líderes del continente, como por ejemplo el presidente Lula? Sí, por ejemplo, el presidente Lula, así como también en general reuniones con Colombia son tremendamente relevantes porque también sería parte del país o de los países que serían... Después de todo lo que le dijo Petro, ¿habrá posibilidad de juntarse, dice uno? Sí, o sea, claro, uno entiende en el fondo que lo que hizo el presidente Petro no corresponde, pero más allá de eso son presidentes de la República y en el fondo lo más importante es Chile, lo más importante es Colombia, no necesariamente, ¿cierto?, la figura presidencial como seres humanos, ¿cierto? Y lo otro importante que no podemos dejar de mencionar es Maduro. O sea, ya Kast definitivamente dijo que no se iba a reunir con Maduro, que lo reconocía como una dictadura, entonces por lo tanto no se iba a juntar con él. Obviamente que eso le abre un flanco súper relevante porque ¿qué pasa con China? No se va a juntar con China entonces, porque es una dictadura. Y es una dictadura autodeclarada comunista, ¿cierto? Entonces, ahí hay incongruencias que son súper difíciles de saldar, sobre todo pensando además que Venezuela tiene que recibir a los inmigrantes que en el fondo vuelven al país. Si no lo recibe, aunque haya tratado, o en el fondo haya acuerdo con Perú, haya acuerdo con Ecuador, haya acuerdo con Colombia, bueno, se hace mucho más difícil. Entonces la pregunta es, si no se va a juntar con Venezuela, ¿cómo lo va a hacer? Mientras todo esto pasa, ahí en la OPE que plantea Rodrigo, la oficina del presidente electo, se está viendo quién va a integrar el gabinete. Son 25 ministros los que tiene el presidente Gabriel Boric. Se habla de una reducción considerable, 18, 17, 19. Lo veremos el 11 de marzo. ¿Se están viendo bien esas tratativas o no? ¿Se está convocando a gente que de verdad tiene disposición para trabajar en el servicio público? ¿Se va a repetir los que estuvieron con Chile Vamos, con Sebastián Piñera? Bueno, no? más allá de quién sea el nombre. Los nombres, toda la razón. Veo con buenos ojos esta apertura. Ya no, él se ha reunido con los presidentes y secretarios generales de todos los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta. Yo creo que eso es una señal importante. Ya le ha dicho que va a haber espacio, parece a potencialmente o amarillo, demócrata, Chile Vamos, libertario en algún sentido. Muy distinto a lo que hizo el presidente Boric en su primer gabinete, que él hizo un gabinete pensando en la elección de primera vuelta, en su 27%, y no en el 55% que obtuvo en la segunda vuelta, que lo tuvo que incorporar después del fracaso del primer proceso. En septiembre, cuando llega Carolina Toa. Exacto. Pero las señales son de que todo indica que van a haber nombres, no solamente el mundo republicano, sino que mundos con sensibilidades de este casi 60% de la segunda vuelta. Se habla de Claudio Alvarado, de otros nombres que hay que guardárselos por ahí, pero el más sensato parece que es Claudio Alvarado, que lo hemos visto acompañándolo en varias reuniones políticas importantes y en cosas de coordinación. Así que yo creo que lo clave acá es que más allá de su partido, él busque personas con experiencia en lo público. Fíjate que abre espacio para otros partidos políticos, sensibilidades, ideologías políticas que lo apoyaran en la segunda vuelta, sin duda. Bueno, y si quiere alguien que no lo apoyó también, si al final del día puede dar ese tipo de sorpresa. Pero abrirse a lo que fue la primera vuelta y lograr interpretar esa sensibilidad que él logró convocar en la segunda vuelta. Y al parecer las señales indican que va en ese camino y me parece que también es una buena decisión, por lo menos, para poder configurar un gabinete que tenga más apertura. Nerea, ¿estará definido el gabinete ya? Porque estamos todos especulando quién sí y quién no, pero hemos visto que también hay mucho pragmatismo de parte del presidente electo con los viajes internacionales, con decisiones que ha tomado, y uno podría pensar también que a lo mejor gran parte del gabinete ya está en una hoja, lista para comunicarse. Sí, sin duda. Yo creo que hay nombres y creo que se están barajando, se están discutiendo, seguramente hay nombres que ya están listos. El problema está justamente en que en general republicanos por sí solos no tienen los cuadros necesarios para cubrir todas las posiciones dentro del Ejecutivo, lo cual es obviamente tremendamente relevante. Y yo veo en general como un matrimonio incómodo, la derecha tradicional y la ultraderecha,
Porque, por un lado, ¿cierto? La Republicanos trató a Chile Vamos como la derechita cobarde. Por otro lado, Chile Vamos, ¿cierto? No está del todo cómodo con, obviamente, esos términos y sobre todo pensando en que Kast fue oposición a Piñera y al piñerismo, pero sin embargo los necesita. Necesita cuadros de Chile Vamos para subsistir, necesita republicanos y estar dentro del Ejecutivo. Entonces yo lo veo como un matrimonio incómodo y más encima nos queda el asterisco de qué va a pasar con el Partido Nacional Libertario, qué va a pasar, por ejemplo, con Kaiser, va a tener un ministerio o no, va a ser parte del Ejecutivo o no, quizás va a estar afuera. Y por lo tanto deberíamos ver con mucha atención los primeros meses del gobierno, que en general tienden a ser lunas de miel. La aprobación presidencial está relativamente alta, más o menos todos se llevan bien, todos se cuadran detrás del presidente, pero en la medida en que se acaba la luna de miel, como en todos los gobiernos, vamos a ver, ¿cierto? Si es que empiezan los problemas y de dónde vienen los problemas. La política tiene un don, sí, perdón, yo creo que la política tiene un don y una virtud, que es que cuando están los intereses del país, a veces las diferencias pasadas se tienden a olvidar, a borrar, pensando en el futuro. Y yo creo que algo de eso es lo que estamos viendo en la configuración del gabinete y lo que está haciendo el presidente José Antonio Kast. Y lo hemos visto en muchos escenarios de política. O sea, lo vimos con Carolina Toá, con Janet Jara, lo vimos con Janet Jara con el presidente Piñera, que al final, después de ser un dictador, terminó siendo un gran estadista. La política te da esa virtud, de cuando tú con el tiempo te das cuenta de que para el futuro los puntos en común son más que las diferencias que hubo en el pasado, se pueden recuperar en las relaciones. Yo no veo que haya un matrimonio incómodo, creo que es un matrimonio que está armándose con algún ripio, pero lo veo con perspectivas futuras bien positivas, fíjate. Y me parece bien que, oye, sorpresa, porque el 15 de enero es la fecha más temprana que un presidente de retorno a la democracia se ha comprometido a anunciar su gabinete. Y a propósito de matrimonio, ¿ven posibilidades de que Evelyn Matei integre el gabinete de José Antonio Kast? La diputada Sandón decía que sería una extraordinaria ministra de Seguridad porque sabe muchísimo del tema y así lo planteó cuando era alcaldesa y también en la campaña. ¿La ves cerca, Nerea, o hay muchas señales de que ella no está muy cerca de José Antonio Kast hoy día? Bueno, número uno, en política todo puede pasar. O sea, personas que pensamos que nunca iban a volver a la política han vuelto. Carolina Toá es un buen ejemplo de eso. Y siendo incluso ministra del Interior. Vicepresidenta de la República. Vicepresidenta de la República, teniendo un rol súper relevante en la campaña del apruebo, el primer apruebo, ¿cierto? Teniendo un rol relevante en este segundo tiempo del gobierno de Boric y después candidata presidencial. Fallida, ¿cierto? Entonces puede ser. Ahora, a mí me parece que Evelyn Matei es un hombre muy atractivo para intentar dar esta apertura al gabinete. En el fondo decir, nosotros tenemos cuadros de todos los sectores, mejor aún si es que se llega a demócratas y amarillos en ese sentido. ¿Pero no sería incómodo para José Antonio Kast tenerla en el gabinete? Yo creo que sí sería incómodo en el sentido en que obviamente compitieron en primera vuelta, no en una primaria, en primera vuelta, ¿cierto? Pero en Argentina vimos a Javier Milei con Patricia Bullrich, que se dijeron de todo en la campaña, pero luego la acogió como ministra de Seguridad. Que es lo mismo que se plantea replicar acá, que sea la ministra de Seguridad. Exacto, y incluso Evelyn Matei dijo que estaba preocupada si es que ganaba José Antonio Kast. Obviamente cuando se trata de liderar el Poder Ejecutivo, esas diferencias se pueden dejar de lado, por lo menos en la teoría, más allá de las convicciones mismas. Pero por lo menos sería un bloque, ¿cierto?, de derecha que por lo menos intentaría unir, ¿cierto?, a Chile Vamos con republicanos, más allá de estas señales que ha dado Evelyn Matei, ¿cierto?, de no estar 100% segura del liderazgo de José Antonio Kast en el pasado. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. ¿La ves cerca del gabinete, Rodrigo, a Evelyn Matei, o más bien ella va a ser una persona distante que a lo mejor no vuelve a la política activa? Yo creo que hay pocas personas en Chile con tanta experiencia política como Evelyn Matei y que se ha lucido en cada uno de los cargos que esté. Por lo tanto, me imagino que cualquier presidente de Chile le gustaría tener en su gabinete. De hecho, el presidente Piñera estuvo a muy poco de que fuera su ministra de Interior en algún momento, en pleno estallido social. Entonces, pero las señales que ha dado ella da la impresión, y ahí desconozco mayormente qué es lo que está pensando, da la sensación de que está como buscando salirse un poco de la política y tener un espacio como de reflexión personal. No la he visto cercana al ambiente político, por lo tanto creo que está distante de conformar parte, al menos del primer gabinete del presidente José Antonio Kast. Sabemos que los gabinetes pueden cambiar, siempre hay segundos tiempos y tercer tiempo, y a veces hay cuartos tiempos, así que, pero yo al menos en este primer tiempo la veo más lejana, fíjate, la veo como reflexionando más sobre el futuro que pensando en ser parte del gabinete. ¿Lo mismo a Johannes Kaiser? ¿Lo ves lejos del gabinete el 11 de marzo? Yo lo que he entendido que está bien compleja la incorporación de Johannes Kaiser porque hay como una
especie de cláusula, no sé lo que es, de la configuración del gabinete que ningún... Pero eso es extraño, porque yo lo miraba en la tarde porque decían que él no podía ser ministro porque su hermana va a ser senadora, pero yo miraba la historia de Chile y recordaba a Ignacio Walker, que era canciller, y su hermano era diputado. Eduardo Frei Ruiz Tagle era presidente, su hermana era senadora, Patricio Luna era presidente, su hermano era diputado. Y Patricio Elwin vivía fuera de La Moneda, Ricardo Lagos vivía fuera... ¿Sí? O sea, yo creo que el presidente electo José Antonio Kast está buscando señales distintas. O sea, y me da la impresión de que esta... no sé si es suerte de especie como de veto, de personas que tengan vínculo con algún parlamentario de parentesco, está torpedeando una posibilidad de que Johannes Kaiser incorpore parte del gabinete. Se ha hablado de defensa, pero por lo que leí hoy parece que está bastante lejana justamente por eso. Pero además yo creo que él tiene que decidir qué va a hacer también a futuro. ¿Pero qué le conviene a él, estar adentro o estar afuera? Basta con mirar la experiencia de lo que está pasando hoy en día en Chile, pues, echar un vistazo. ¿Qué es lo que hizo José Antonio Kast después de haber apoyado muy lealmente a Sebastián Piñera en su segundo gobierno? ¿Incorporó al gabinete? No. Bueno, esta es la respuesta. ¿Qué dices tú, Nerea? ¿Lo ves cerca o lo ves ya más lejos y quizás apoyando desde afuera? Y opositor también en algunos casos. Sí, esa es en el fondo también la pregunta. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Nacional Libertario, por ejemplo, si no se incorpora al Ejecutivo? Porque si se incorpora al Ejecutivo, uno piensa, ¿cierto?, que se va a cuadrar con republicanos, con Chile Vamos, pero no, si no, ¿cierto?, obviamente que puede marcar, ¿cierto?, mayores críticas, por mucho que sean todos partidos de derecha, ¿cierto? Pero en ese sentido, me parece por lo menos que la señal que se quiere dar a la ciudadanía es interesante en que no se repitan apellidos, ¿cierto? Más allá de que obviamente no hay nada ilegal para nada, la señal que se quiere dar. En ese sentido, por ejemplo, una no incorporación de Evelyn Matei, más allá de que pudiesen haber razones personales, etcétera, una señal interesante podría ser también no repetir tanto los mismos rostros y dar espacio, ¿cierto?, a camadas más nuevas que busquen liderar y que además no vengan quizás de los partidos políticos tradicionales que hoy día en general izquierdas y derechas están bastante cuestionados, tanto la izquierda tradicional como la derecha tradicional de la vuelta a la democracia, en general no les ha ido muy bien electoralmente en estos últimos ciclos y por lo tanto esa también puede ser una señal para la ciudadanía en el fondo de nosotros somos una camada un poco más nueva, más allá de la edad, rostros más nuevos para, ¿cierto?, intentar solucionar lo que dicen que van a solucionar. En estos primeros 10 días, ¿cómo han visto coexistiendo el presidente electo con el presidente actual, con el presidente Gabriel Boric? ¿Ha habido fair play por lo menos hasta ahora? Hoy día hay algunas pugnas ahí en torno al tema de los amarres, pero ha habido bastante fair play. ¿Era lo esperable o se esperaba otra dinámica entre ambos gobiernos? Nosotros hemos visto ya en reiteradas ocasiones esta sana convivencia que se da en Chile. Quizás la más tensa fue la del propio presidente Boric con Sebastián Piñera. Con Sebastián Piñera. Pero sin duda acá da la sensación de que José Antonio Kast se comió al presidente Boric. O sea, salvo el... ¿En la agenda? En la agenda, absolutamente. O sea, ha habido poco lucimiento de parte de la moneda estos últimos días, a contrario de lo que está pasando. O sea, es más conocida la sede en La Gloria que la sede en el Palacio de Gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que José Antonio Kast tenía una estrategia de agenda muy acertada y de alguna forma neutralizaba al presidente. Ahora se va a tomar unos días de descanso, lo que parece que yo creo que nos va a hacer bien a todos para descansar y yo creo que el presidente Boric se lo va a agradecer. Así que yo creo que ha sido superado el presidente Boric por el presidente electo. No lo había visto con esta velocidad en otra oportunidad. Y un punto quería yo remarcar. Hay que tener cuidado con el gabinete, no solamente está bien lo que dice Nerea, pero ojo, la política importa, los partidos importan, la experiencia vale mucho. O sea, hemos visto gobiernos que han intentado imponer caras nuevas sin conocimiento del aparato público, y el resultado Piñera número 1, que tuvo que recurrir a fuerzas políticas. Muy técnico. Segunda, o caras nuevas sin conocimiento, presidente Boric, su primer gabinete, que se rodeó del círculo de amigos más que las personas con experiencia política, y ya sabemos los resultados. Así que hay que celebrar las nuevas fuerzas, pero ojo, hay que buscar, como dijo como Ricardo Arjona, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Yuyu Jackson dijo eso en... ¿Sí? Sí, exacto. Y es que repite mucho el senador Juan Antonio Coloma, también lo dice bastante. Nerea, es compleja estos 10 días y lo que viene 2 meses y medio más de convivencia entre el presidente electo y el presidente actual. ¿Se cae siempre en la relevancia? ¿Cómo hacer para seguir gobernando cuando están los tiempos del pato cojo? Sí, bueno, de hecho, lo que vemos en encuestas de opinión pública siempre para todos los gobiernos es que en este periodo es cuando empieza a subir de nuevo la aprobación presidencial.
incluso la de Piñera, que fue la más baja que hemos tenido a la vuelta a la Que democracia. llegó como a 8, una cosa así. Exactamente. 8%. Incluso aquella que uno diría, bueno, de 8 no se vuelve nunca más, bueno, empezó a subir hacia el final de su gobierno. Siempre pasa. ¿Y eso deberíamos esperar con el presidente Gabriel Boric ahora? Sí, O deberíamos sea, esperar. quizás supera el 40% en alguna encuesta. antes de Podría, irse. dentro del margen de error, podría ser perfectamente, y eso tiende a pasar, así como en la luna de miel, ¿cierto? La aprobación presidencial tiende a estar lo más alta y después baja. Lo mismo pasa con la aprobación presidencial. Y eso independientemente, ¿cierto?, de lo que suceda en el contexto nacional. Y también porque los presidentes, y esta es una hipótesis, ¿cierto?, los presidentes tienden a intentar impulsar políticas que abran su legado en estos últimos meses, y eso obviamente que también ayuda a la aprobación presidencial. Obviamente sí me parece muy astuto el presidente electo en intentar estar en la agenda política todos los días, tanto por viajes internacionales como por reuniones nacionales, y es el momento para intentar hacer que su luna de miel sea lo más larga posible, ¿cierto? O sea, en el fondo, no empezar a trabajar necesariamente desde el 11 de marzo en adelante, sino que más bien, ¿cierto?, mostrar que hay entusiasmo desde mucho antes. Y este fair play que se ha visto entre la moneda grande y la moneda chica, la moneda de verdad y la moneda del presidente electo, ¿se puede acabar con este articulado del aumento en el reajuste a los empleados públicos, que figura una suerte de amarre en el artículo 14, que ha sido tan discutido, de que incluso gente del socialismo democrático no está de acuerdo con esto y se ha peleado ahí con el Frente Amplio y con el Partido Comunista? ¿Podría eso ser la primera pugna? ¿Podría esto afectar la convivencia en enero, en febrero? Pues, depende cómo avance. Yo tengo la sensación de que este proyecto de reajuste de los funcionarios públicos y de esta incorporación de esta posibilidad Tiene una legal, serie de articulados, claro. Sí, efectivamente, vinculado a los funcionarios de contrata, es un error profundo del presidente, del ministro Grau, del ministro del Trabajo, porque no solamente no fue consensuado con su bancada, o sea, Paulina Bodanovich, varios miembros del Congreso han cuestionado no haber sido informados previamente por esto y además manifestar discrepancias con la forma en que se está haciendo. Yo tengo la sensación de que este proyecto no va a avanzar como está concebido y puede transformarse en un otro revés para el presidente a 2 meses de dejar el mandato, y se le complejiza esta posibilidad de dejar un legado, de subir en la encuesta, porque cuando se generan estas tensiones en política, finalmente el que siempre paga los platos roto el presidente de la República. Fue un error, yo creo, de incorporar esta norma, porque efectivamente ha tensionado la relación con la oposición, pero también con sus bancadas. Y eso es lo más complejo que yo veo, y que probablemente no avance porque no cuenta con el respaldo de sus propios parlamentarios. Pero a lo mejor esto es con clave electoral después del resultado, para que los de una pinta se junten con los de su propia pinta, ¿no? Pero si no se juntan ni siquiera los de su propia pinta. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista sí, porque se habla de la tensión que hay en el mundo de la izquierda entre las dos izquierdas. ¿Cómo sobreviven a futuro? No sé cómo lo ves tú, Nerea. Sí, o sea, se entiende en general la preocupación por los trabajadores y qué va a pasar con ellos, pero incluso si lo pensamos estratégicamente, es una decisión errada. O sea, hoy día una de las discusiones más grandes que tenemos en política es, bueno, probidad, ¿cierto?, transparencia, y obviamente dejar, ¿cierto?, o inhabilitar o hacer más difícil que se pueda remover a trabajadores, sobre todo si son de confianza. Obviamente que no ayuda en absolutamente nada en volver a que la ciudadanía tenga fe en la institucionalidad pública y tenga confianza con la institucionalidad pública. Si aquí esto es más allá, ¿cierto?, de izquierdas y derechas en el fondo. Y en el fondo también la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿qué haría, por ejemplo, o qué hubiese hecho el Frente Amplio con el Partido Comunista, para no personalizarlo tanto, si es que saliendo el gobierno de Sebastián Piñera hubiesen propuesto algo similar? O sea, en el fondo no se entienden. Estamos recién a día martes. La semana pasada quedó marcada por la foto de José Antonio Caz y Javier Milei con la famosa motosierra, y creo que esta semana, la navideña, va a quedar marcada por la foto de ayer entre el presidente Caz y la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo vieron esa reunión y sobre todo la sinceridad de José Antonio Caz de decir no tengo una definición tomada en torno a la postulación de ella a la Secretaría General de la ONU? Bueno, algo que había anticipado durante la campaña. O sea, no fue nueva la respuesta, porque él dijo, yo una vez que asuma el 11 de marzo voy a tomar la determinación si seguir apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU o declinar o restarle más fuerza. Fue una reunión en el marco más institucional, de experiencia, fue bastante extensa, fueron casi 2 horas de conversación con la presidenta. Pero sorprendió lo amistoso, porque los videos que se entregaron se ve mucha complicidad incluso. Pero si la política tiene eso, pues, yo insisto en lo que dije al comienzo, las diferencias
del pasado cuando está el futuro adelante. Me imagino que la presidenta Bachelet tiene que transmitirle algo de experiencia al presidente electo José Antonio Kast. ¿Permite de alguna otra forma esos borrones? No sé si con cuenta nueva, pero ese tipo de borrones lo hemos visto en reiteradas oportunidades. El gesto que haya ido Janet Jara la noche de la derrota al comando también. Son cosas que ennoblecen la política nacional y que se distinguen de otros partidos. ¿Sabes? Yo tenía amigos argentinos que no podían entender que el presidente Boric había llamado a José Antonio Kast, que se había juntado con él al día siguiente. O sea, hay que mantener esos ritos en nuestra política. Ahora, ¿qué va a pasar con Bachelet en marzo? Es complejo, porque es una decisión que va a afectar a la convivencia política tanto en el bloque oficialista como en el bloque gobernante que le toque a partir del 11 de marzo, porque ya escuchamos declaraciones de varios parlamentarios de la UDI, ya sabemos la mirada que tiene el Partido Libertario con respecto a la campaña o apoyar a la campaña de Michelle Bachelet si el presidente Kast la apoya. Si no la apoya, va a encontrarse también, me imagino, con un Partido Socialista y un PPD que de alguna otra forma va a tener de cobrar esas cuentas por la vía legislativa. Entonces, no es una decisión fácil. Entonces, yo por eso creo que está haciendo bien en postergarla, pero de alguna forma está transportando el problema para el 11 de marzo, porque seguramente va a ser una decisión que va a generar ciertos ripios, ciertos conflictos dentro de la clase política. Nerea, ¿cómo viste esta reunión? ¿Te sorprendió lo amistoso? ¿Cuánto pesa la opinión además de Chile Vamos, de los parlamentarios que plantea Rodrigo, que han dicho con Michelle Bachelet ni a la esquina después del segundo gobierno? Exacto. Sí, o sea, primero que todo, esta cordialidad entre expresidentes, por ejemplo, Michelle Bachelet, y en este caso el presidente electo debería mantenerse siempre. O sea, en el fondo, independientemente de izquierdas y derechas, los presidentes de Chile siempre han tenido una buena relación, se han consultado en decisiones relevantes y eso no debería, ¿cierto?, ser un impedimento más allá de que Michelle Bachelet sea efectivamente nombrada por Chile o no, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, es súper curioso esta, digamos, pugna, porque pareciera ser que no es la aprehensión, ¿cierto?, de las derechas en general, pareciera ser no ser una aprehensión de CV, es decir, de currículum, sino que obviamente que es política. Y en ese sentido no significa que eso sea algo malo, si en el fondo estamos hablando de política y hay razones políticas, ¿cierto? Entonces, no es un problema de currículum, no es un problema de experiencia, es un problema con, ¿cierto?, las propuestas que Michelle Bachelet no solamente propuso, sino que muchas de ellas la hizo en su segundo gobierno. Y además, me parece a mí también que algo también súper relevante fue haberse juntado con Jara antes de la segunda vuelta. Yo creo que eso también ¿Le conviene a Chile la candidatura de Michelle Bachelet? Y tomo las palabras de José Antonio Kast, que él va a analizar si esto le conviene o no a nuestro país. ¿Le convendrá para mantener también la tranquilidad, pensando en lo que plantea Rodrigo, de que la izquierda, el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, no les va a gustar para nada que el presidente no apoye esta candidatura? Sí, o sea, yo me parece a mí que lo que nosotros tenemos que pensar como Chile es que los intereses de Chile sean representados a nivel internacional. Y si es que eso significa, por ejemplo, que podríamos potencialmente tener una secretaria general de la ONU, sería absolutamente espectacular. En ese sentido, más una persona que ya tiene experiencia en la ONU, por más que sea Michelle Bachelet, Pepito Pérez, Julito Suárez, ¿cierto? Obviamente que lo que tenemos que pensar es al revés, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si Chile Vamos estuviese proponiendo a quien desafortunadamente falleció, el expresidente Sebastián Piñera, en la ONU, ¿cierto?, teniendo las credenciales que tiene Michelle Bachelet, si es que el Frente Amplio, por ejemplo, lo apoyaría. A mí me parece que hay razones, ¿cierto?, de peso para pensar que quizás no. Y eso en el fondo es lo que se le tendría que cuestionar, ¿cierto?, al Frente Amplio. Pero sí me parece que hay razones de peso para apoyarla. Y creo que desperdiciaríamos quizá una oportunidad única de tener una secretaria general. ¿Y qué le convendría a Chile, Rodrigo, tener a Michelle Bachelet adentro como expresidenta opinando probablemente de la contingencia o afuera como una suerte de presidenta del mundo preocupada de los grandes temas de la humanidad? Yo voy a plantear un matiz con respecto a un tema. La UDI dijo que no le gustaba a Michelle Bachelet, pero que iban a apoyar la decisión del presidente Sebastián Piñera. José Antonio Kast. Perdón, José Antonio Kast. José Antonio Kast. ¿Qué le conviene al país? Bueno, esa es una de las preguntas que yo creo que hay que responderse. Y sin ánimo de parecer antipatriota o sacarme la camiseta del país, pero yo todavía no escucho las propuestas de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Entonces, bienvenido que haya un chileno en cualquier lugar del mundo que destaque, pero también
cuáles son sus propuestas, cuál va a ser el rol para América Latina, qué va a opinar de las dictaduras, cuál va a ser su relación con Estados Unidos, con Chile. La verdad que en la medida que esos escenarios no se despejen, yo no te puedo decir si conviene o no. Siempre a uno le encanta que a los chilenos les vaya bien en todo el mundo, en todo el mundo. Pero en este caso es política, y política de Estado a nivel internacional. Y me encantaría que ella sincerara cuáles van a ser sus políticas para América Latina, para Chile, para el mundo. Y ahí te puedo responder esa pregunta, si nos conviene o no tenerla en la ONU. Yo, por ser chilena, insisto, no soy antipatriota, pero por ser chileno en cualquier lugar del mundo, en la medida que ese chileno no entregue políticas públicas o señales que importan al país o que beneficien al país, no sé si conviene. Nerea Palma, Rodrigo Orellano, muchas gracias por estar acá. Que tengan una feliz Navidad el día de mañana. Nos vemos el otro martes porque les tengo que desear un feliz año, así que los que ahí nos damos el abrazo martes para el último. Ya venís con gorrito para pero dije que era ser poco serio. Pero la próxima semana pueden venir con cotillón si así lo quieren. Ya pues. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Un gusto como siempre. Bueno, durante esta jornada de día martes una noticia ha dado la vuelta al mundo. Tiene que ver con la ley de transparencia de el caso Epstein en los Estados Unidos. Se han liberado más de 30.000 páginas de documentos. Muchos apuntan directamente a Donald Trump. Se entregan nuevos antecedentes de su amistad, muchos viajes. Queremos analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar también en este caso y en otros. Tomamos contacto de inmediato con Gilberto Aranda, académico titular de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Gilberto? Qué gusto saludarte como siempre aquí en Vía Pública. Hola, muy buenas noches, Davor. También un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿qué impacto tiene la liberación de más de 30.000 páginas de documentos? Esto es parte de una ley, una determinación que tomó Estados Unidos, pero hemos ido conociendo por capítulos la información. Sí, es como por goteo, ¿verdad? Y por lo tanto vamos entendiendo que hay algunas inconsistencias entre declaraciones previas y lo que hemos ido conociendo. Ya estamos hablando de 8 viajes en el jet privado de Epstein realizado por el actual mandatario de Estados Unidos entre el año 93 y 96, que al ser 8, pues sobrepasa lo que se pensaba en algún momento que eran 4, etcétera. Cuestiones que a nosotros nos podría parecer fútil, pero que en un sistema anglosajón apegado por sobre todo a la verdad de quienes detentan el poder público, empieza a producir ciertas malestares en una población que se siente un tanto decepcionado en algunos sectores. No, por supuesto, no todos, el movimiento MAGA es otra cosa, pero claramente aquí hay una inconsistencia que hace pensar en que se faltó a la verdad. ¿Cómo va esto a decantar? Es otra cuestión, y tener muy claro que más allá de aquello todavía no tenemos una conexión exacta entre lo que dijo o una conexión exacta que podría llevar a conocimiento por parte de Trump de las, más que falta, los delitos que cometió Epstein. Ya. Gilberto, ¿y qué impacto tiene esto para Donald Trump? Porque ha sido acusado de una infinidad de cosas en el primer mandato, en la campaña, ahora aparecen estos antecedentes, pero a él, como líder de Estados Unidos, como líder mundial, parece que todo le rebotara, que nada mella su popularidad, que ha ido a la baja, ¿cierto? Pero que todavía sigue creciendo y que además lleva recién un año como gobernante de los Estados Unidos. ¿Por qué estas cosas no lo mancillan como mancillarían el prestigio de cualquier político en el mundo? Este tipo de eventos, sobre todo, lo que hace es fortalecer las opiniones de quienes han sido sus críticos o detractores previos, y no necesariamente, como dije, lo que ha sido su base electoral más fidedigna. Es mucho más fuerte lo que puede ocurrir cuando hay ítems de la economía que empiezan a elevarse, ¿no? Más allá de que hoy día se supo también la noticia de que crece el último trimestre 1.1, lo que es una buena noticia para Estados Unidos, pero el que algunos ítems hayan tenido un alza, por ejemplo, los medicamentos, hace, como recordarás, la semana pasada, hace 6 días atrás, que ensayo o enuncie un discurso donde está básicamente preocupado de la economía. Eso tiene, pues, la capacidad de horadar eh, eh, reputaciones, estelas ganadoras, etcétera, mucho más allá incluso que estos casos que más bien fortalece la opinión de sus críticos de siempre. Y por supuesto, la otra cuestión que lo afecta, hay que decirlo, es el que entre o no en un tipo de intervención internacional, teniendo presente que lo que es su base MAGA, pues lo elige como su líder en virtud de
alejarse precisamente de los conflictos internacionales. Ya, ¿y esto cómo sigue a nivel judicial, Gilberto? Porque es algo novedoso de alguna manera desde el punto de vista legislativo que haya una ley especial, que es la ley de transparencia en el caso de Epstein, para que conozcamos todos. No pasan todos los casos, pero el conocer más antecedentes podría implicar de que haya nuevas acciones judiciales que de alguna manera pongan en el banquillo de los acusados otra vez a Donald Trump y que lo acorralen de alguna manera, ¿o eso es imposible? A ver, yo pienso que sobre todo en este ¿Mm? momento, con el tipo de información que tenemos, es más bien la vía ¿Mm? política la que podría de alguna manera sacar algún tipo de rédito o encontrar un espacio para imputar de algo al presidente, más que la judicial, porque Pero quiero no, ¿da para un insistir que impeachment, por ejemplo, para sacarlo vía eso es Congreso? político, Sí, eso ya, es político. ya. Sí, claro, me hablaba de lo judicial. ¿Mm? Por el momento, porque esto, tal como lo mencionabas, ha sido por goteo, ¿Mm? como por episodio. Por el momento, como no tenemos una prueba o una evidencia que diga que él estaba en conocimiento o que tuvo una calidad de cómplice de los múltiples delitos de Epstein, lo judicial a mí me ¿Mm? ¿Mm? parece no tan claro como en cambio si la tienda demócrata decide con más antecedentes llevar a un tipo de juicio político, por decirlo de alguna manera, al presidente en virtud de que habría faltado a la verdad. Eso sí se ha dado en el pasado, lo recordaremos que a finales de los 90 lo vivió Bill Clinton, cuando más que la cuestión en sí misma fue que dijo de un falso testimonio en algún Mintió, momento. en el caso de Por Lewinsky, ahí ya. podría, exactamente, por ahí podría haber algo de una oposición que a mí me parece todavía muy fragmentada, que están pensando recién alzar la cabeza en algunos casos, pero esta podría ser una fórmula también de ataque. A mí me parece que lo judicial no está tan claro y ha demostrado además una versatilidad con abogados que incluso han logrado que eluda varios otros procesos que son aún más complejos respecto a su relación directa. Sí, de alguna manera esto, Gilberto, podría golpear la base de apoyo de los republicanos pensando en las elecciones del 2026, que también van a ser determinantes para el futuro y la fuerza que tenga el Partido Republicano a cargo de la Casa Blanca. Sobre todo la economía, como ¿Mm? decía, y además cómo se va manejando en temas internacionales es lo que pareciera ser, está preocupando a los republicanos. También la cuestión, que es de otro ámbito, de lo que ha pasado con estas embarcaciones frágiles, así denominadas narcolanchas, donde en algunas ocasiones han existido sobrevivientes que han sido, entre comillas, rematados. Entonces, en ese ámbito, pues uno ve que hay eh, senadores republicanos que han presentado al menos un ánimo de investigación. En este otro ámbito, me parece que todavía no veo fisuras en el campo republicano. Sin embargo, todo esto está en evolución. Recordemos además que todo esto es información que ha sido publicado a través de distintos episodios. Muchas veces no solamente complica al presidente Trump, sino que la lista es tan larga que Sí. figuran también algunos políticos demócratas e incluso algunos intelectuales, lo hablábamos el otro día. Sí, bueno, Bill Clinton, está salpicada la corona británica y muchos más en una lista que parece no terminar. Pero te quiero llevar a otro tema, Gilberto, que tiene que ver mucho con Estados Unidos, con la relación con Venezuela, con lo que está pasando en el Mar Caribe. Hoy día hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué alcance pueden tener esas reuniones, las posiciones que expresan los países? Vimos que Chile también se expresó en torno al tema el día de hoy. ¿Sirve de algo el multilateralismo en este conflicto o no? Hoy día está más alicaído que en muchas décadas. Está Mm. viviendo un momento realmente complejo, por lo tanto, sobre todo lo que sirve, en mi opinión, es para transparentar posiciones y para que los estados se vayan alineando en determinadas esquemas. Por ejemplo, en el caso de México, lo que queda claro es que reivindican el tema de la no intervención, pero se tiene mucho cuidado incluso también con decir que exculpar completamente a Maduro. Lo que es la parte mexicana fue extremadamente cauta. En el caso chileno, por una parte dice que no a la intervención, pero también remarca con mucha claridad que estamos frente a un dictador al que no reconoce la última elección. Es decir, los países van tomando, se van más bien alineando, van tomando posiciones en esta confrontación, pero todavía me parece la posibilidad de que una
involucramiento mayor de Naciones Unidas no está muy cerca. La verdad es que me parece que esto es una cuestión que se va a dirimir básicamente en el campo de la política interna, doméstica de Estados Unidos y también en sus relaciones directas con lo que podría ser el mismo Venezuela si es que Maduro decide dar un paso al costado y entramos en una lógica, por ejemplo, de gobierno transicional o híbrido. Y hoy día, ¿quién está respaldando a esta altura a Nicolás Maduro, que se veía todos los días tan vigoroso, pasándolo el descueve, lo vimos bailando con un robot hoy día en la mañana, tienen unos discursos bien vociferantes? Hoy día, por ejemplo, dijo que lo llamó a Trump a entender mejor los temas de su país, que se preocupe de Estados Unidos y no del resto. ¿Quién los está sosteniendo a él para tener tanto aplomo para pararse frente al micrófono y de alguna manera enfrentar en la verborrea, en el uso del verbo, a Donald Trump? Esta es mi interpretación y es básicamente que como la decisión de Estados Unidos se ha ido dilatando, pues Maduro ha ido sacando provecho de ese estirar decisiones y nos ha mostrado esta semana un liderazgo bastante dinámico, donde incluso sale a la calle y puede de alguna manera ufanarse de estar haciendo distintas cuestiones. Sabes que también hubo una ley contra la piratería que precisamente lo que pretende es decir, mira, no se puede abordar un barco de otro país en aguas en aguas de Venezuela, etcétera. Es decir, hay una serie de iniciativas que al menos lo muestran como con cierta tranquilidad, porque la verdad es que los apoyos que tienen son bastante relativos. Yo no diría que hay un completo aislamiento, pero ciertamente valedores en un momento como Rusia, como Irán, hoy día son cautelosos, no le retiran completamente el apoyo, pero no está la intención de algún tipo de defensa o de unirse en forma directa. Mucho más incluso en el caso, como verás, de Colombia, el vecino que en un momento parecía ser que podían tener algunas coincidencias, pero claro, como Maduro habla de que la Fuerza Armada colombiana tendría que movilizarse también ante el caso de un ataque, pues incluso en ese momento Petro también marca distancia. Así que los apoyos yo diría son relativos. Comprenderá usted que si en el caso de una confrontación o una intervención de Estados Unidos, yo no veo ni que Rusia, ni mucho menos China, esté dispuesto a enfrentarse directamente en el Caribe con Estados Unidos. Pero siempre pueden haber otras cosas, como ciberataques, como transmisión de información de ubicación de determinadas fuerzas especiales, por ejemplo. Hay otras formas de participar a favor de uno u otro bando. Ya, pero ¿hay algún atisbo de que Nicolás Maduro pueda pasar a la ofensiva después de todo lo que ha sido esta operación Lanza del Sur, donde atrapan las narcolanchas, les disparan, han matado a más de 100 personas, están de alguna manera reteniendo o secuestrando los barcos petroleros, están acogotando la economía de Venezuela? ¿Podríamos pensar que a lo mejor Nicolás Maduro pasa a la ofensiva y también va a hacer algo en contra de los Estados Unidos más que esperar y esperar? Lo que digo es que esta semana lo que hemos visto es que intentó pasar a la ofensiva propagandística, de la proyección de una imagen de cierta tranquilidad y de poder hacerse cargo de otras cuestiones, no solamente de esta. Eso es una ofensiva en el campo de la propaganda, de la imagen, ¿no? De la guerra psicológica, si se quiere. Yo no veo que Maduro pretenda de alguna manera enfrascarse en una confrontación bélica directa con Estados Unidos, porque si lo hace, pues lo que es la respuesta de Estados Unidos va a ser contundente, ya lo hemos discutido, va a dejar ciego sordo-mudo al sistema de radares y otros, en el caso de Venezuela, y después pueden haber otro tipo de golpes. Pero claro, en lo que es esta guerra psicológica prolongada, en lo que es esta batalla de propaganda, esta semana lo hemos visto pues mucho más dinámico y activo que la pasada, donde la noticia fue lo que decías, ¿no? El bloqueo económico, que sabemos que es leído en lo que es los juegos de guerra como un acto de hostilidad, podríamos decir una causa bélica en otros conflictos. Gilberto, un último tema que también ha estado en la noticia durante esta última semana y estas últimas horas, que es la campaña a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sabemos que la candidata de Chile, por lo menos hasta ahora, es Michelle Bachelet. Argentina también presentó su candidato, Rafael Grossi, que tiene muchos pergaminos. ¿Es una carrera corrida esto? ¿Se sabe ya de antemano quién va a ganar o efectivamente las campañas que puedan hacer los países, la búsqueda de aliados,
va a ser fundamental para determinar quién va a ser el candidato de América Latina primero y luego quién se va a quedar con ese sillón tan apetecido que es como ser presidente del mundo. Diríamos que, claro, la imagen es muy potente, es símbolo de la Secretaría General de Naciones Unidas, no obstante todo lo que dijimos de que está alicaído, que el multilateralismo está herido. Yo tengo la impresión que todavía estamos en una fase muy inicial, todavía queda camino por hacer. A las que ya mencionó se podrían agregar otras de las candidaturas de Costa Rica, también a la de México, en este último caso también mujeres, y por lo tanto hay mucho todavía que de alguna manera tallar e ir viendo. Lo que sí, lo crucial son los apoyos primero internos y la capacidad de lograr apoyos, particularmente en el Consejo de Seguridad que puede vetar. Por lo tanto, se requiere que los países de alguna manera posicionen fuerte a quienes son sus representantes o quienes postulan, e inmediatamente después la concertación regional, y finalmente el otro paso es lograr que no haya vetos por parte del Consejo de Seguridad. Así que todavía hay mucho que decir. En el caso chileno, como sabe, hay una decisión todavía en pausa o postergada por el gobierno electo, que ha decidido de alguna manera tomarse un tiempo antes de tomar una posición si sigue respaldando o no la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que tiene todo un recorrido y una trayectoria, conoce muy bien lo que es Naciones Unidas. Pero hoy día el secretario general de la ONU puede ser de alguna manera contrapeso al poder y al poderoso Donald Trump, que parece regir el mundo con mano de hierro, ¿o no? Porque y tomo a colación lo que decía el presidente Boric esta tarde, decía, llamo a defender el multilateralismo frente a Trump a propósito de una pugna que hay con el presidente de Francia por el precio de los medicamentos. Él decía que esta opción es la única forma de enfrentar a Trump. ¿Tú no la ves viable? Bueno, lo voy a decir de esta manera: el multilateralismo que hemos mencionado lo creó Estados Unidos, es su imagen y semejanza. El año 45, que es el año de máximo esplendor de Estados Unidos, o es la época de máximo esplendor, más allá de que Trump siempre está pensando en el final del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero la verdad es que durante la Guerra Fría y posteriori, si bien Estados Unidos tomó a veces decisiones al margen, a menudo, de Naciones Unidas, tenía mucho cuidado porque sabía que era su obra. Hoy día, en cambio, es el propio centro del sistema el que lo está resquebrajando, junto con otros competidores que antes también le quitaron el piso. Así que, pues la verdad es que no se dirime la cuestión entre Estados Unidos y Naciones Unidas. Creo que vamos hacia una bipolarización, lamentablemente global, armada, no guerra fría, pero donde el competidor o el oponente es otro, es Beijing, es China, más algunos otros aliados con los que puede contar también China. Gilberto Aranda, muchas gracias por ayudarnos hasta ahora a comprender la actualidad del mundo en esta semana tan noticiosa. Van 2 días recién y mira todo lo que ha pasado. Que te vaya muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Las 11:52, vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, el canal 24 Horas. Once de la noche con 55 minutos, estamos de vuelta en este Vía Pública en vivo e indirecto para todo el país desde la comuna de Providencia, en los estudios de TVN Bellavista 0990. No todo es política, hay más noticias también, quiero compartir con ustedes algunas que se publican a esta hora en 24horas.cl, que son dentro de todos noticias que hacen justicia, buenas noticias además porque tienen que ver con dinero, con la devolución de lo cobrado de más. Hoy confirmaron la resolución que establece la devolución de cobros en exceso tras el error de Transelec. El viceministro de Energía, Álvaro García, destacó que las familias del país de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos de manera automática. Esto va a ser a contar del mes de enero. ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuáles son los montos involucrados? Bueno, está ahí en 24horas.cl publicado. Este es el primero. Recordemos que son 3 los errores que han tenido, por lo menos a la luz pública, las empresas vinculadas al mundo de la electricidad. Esta es una de las primeras resoluciones que se toman y que son obviamente bienvenidas porque van a aliviar en algo las cuentas de la luz que se han abultado considerablemente en este año 2025. Veamos de inmediato las temperaturas. Santiago hoy día estuvo ardiendo, hubo mucho calor y este panorama se va a repetir mañana miércoles, para qué decir el día jueves, feriado, el 25 de diciembre, donde el termómetro va a sobresalir por sobre los 33 grados
en gran parte de la zona central de nuestro país. Y nos despedimos con buena música. Estamos a, ¿cuánto? Un par de horas nomás de que comience el viaje del viejo Pascuero, y desde hace más de una década el disco navideño de Michael Bublé se ha convertido en uno de los clásicos de esta época en todo el mundo, acumulando millones de nuevos streams cada año. Desde su lanzamiento en el 2011, el cantante ha ido promocionando el disco con diferentes especiales en televisión, giras, reediciones como la que publicó, por ejemplo, en el 2021 para celebrar su 10º aniversario. Este año el cantante también ha querido retomar la promoción de Christmas con una presentación muy especial desde el Vaticano. En ese concierto el artista interpretó varios temas destacados de su repertorio, como el que tenemos de fondo y con el que les deseamos, por supuesto, una muy feliz Navidad. Mañana no tenemos vía pública, nos perdonarán, tenemos que compartir en familia, como en todos los hogares de nuestro país, así que nos reencontramos ya la próxima semana para despedir este acontecido año 2025. Un abrazo para todos ustedes, feliz Navidad, que les vaya muy bien y que tengan un muy buen descanso. Buenas noches. Is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once